Hablemos entonces sobre el lenguaje emergente. Los bebés nacen y llegan a este mundo y son bañados en el lenguaje en el cual son amados. Con esta frase de la doctora Lucy Hart Paulson, quiero adentrarme a hablar sobre esta aparición del lenguaje y cómo se va dando en los primeros años. Sabemos que el lenguaje es una mezcla o es producto de la interacción de dos grandes elementos. Por una parte, la biología y por otra parte, el ambiente. Eso significa que hay una conversación entre aquellos elementos que son propios y que nacen con cada uno de nosotros al momento de nuestra vida y luego la interacción con nuestro entorno, específicamente con las personas que están en el entorno y todas sus características. Entonces, los factores biológicos como nuestra carga genética, nuestra capacidad de poder ir aprendiendo el lenguaje, van interactuando con estos elementos propios del ambiente, como son los ingresos económicos de una familia, el nivel educativo que puedan alcanzar los adultos de esa casa, la cultura en la cual esa familia está inmersa, su origen étnico y todas las otras características propias del entorno que están entonces afectando aquellas interacciones en las cuales el lenguaje es protagonista. Podríamos decir entonces que entre los 0 y los 3 años hay hitos significativos y si pudiéramos darle un nombre a cada uno de esos hitos o pudiéramos hacer una descripción clave de cada uno de esos hitos, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Te puedo decir que de los 0 a los 12 meses, aquellos hitos que son claves y relevantes tienen que ver con los precursores del lenguaje, es decir, todas aquellas conductas que caminan o que pavimentan hacia la llegada de la aparición de la primera palabra. Luego, cuando el niño cumple 1 año y hasta los 2 años, la etapa se caracteriza principalmente por adquirir vocabulario y comprenderlo. Para que luego ya entre los 2 y los 3 años, las combinaciones y los enunciados sean los que marquen la característica de la progresión del lenguaje. El niño adquiere más destrezas lingüísticas y se convierte entonces en un narrador. Con eso es más fácil construir su historia y lo que pasa alrededor de él. Verme Solo hizo una propuesta de la trayectoria vital del lenguaje en 2 etapas. Una, pensando en el inicio de la comunicación que se da el primer año, y la segunda, todo el periodo vital que viene después, es decir, desde el segundo año. Entonces, ¿qué propone él en este pequeño cuadro comparativo? Dice que el inicio de la comunicación en el primer año se caracteriza porque hay un nivel prelingüístico, tal como conversamos anteriormente, que tiene que ver con los precursores del lenguaje. Y aquí la comunicación se caracteriza principalmente por ser no verbal y paralingüística, es decir, hay elementos que no son lingüísticos propiamente tal, pero que sí están comunicando, están entregando un mensaje de valor. Así es como entre los 0 y los 6 meses hay llantos, gritos o gorjeos que comunican necesidades, pero que luego, a partir del 6º mes, ya se van diferenciando cada vez más y se van intencionando cada vez más. A esto se suma también el balbuceo, el cual comienza siendo canónico y luego se va reduplicando y se va complejizando en la medida que los niños van adquiriendo más sonidos. Podemos decir entonces también que finalizando esta etapa hay una transición al primer nivel lingüístico, algo que ya es parte de la segunda etapa que viene. Es decir, ya más o menos hacia los 12 meses con la aparición de la primera palabra, el niño comienza a transicionar. Recordemos que los 12 meses es una etapa aproximada donde la mayoría de los niños adquieren su primera palabra. Puede que esto ocurra unos meses antes o unos meses después, pero no con un gran desfase. Luego, en la etapa de comunicación verbal y no verbal, el primer nivel lingüístico se sitúa entre los 12 y los 30 meses. Y este periodo es vital para poder hacer el seguimiento y para poder corroborar cómo van los niños, pues aquí es donde se puede levantar la sospecha de hablante tardío.
Las primeras palabras y el balbuceo es algo que caracteriza la etapa entre el año y el año y medio. Luego, entre el año y medio y los 2 años, ya empiezan a aparecer combinaciones de palabras, para que posteriormente, entre los 2 años y los 2 años y medio, los enunciados vayan aumentando su longitud y se vayan sumando palabras. Luego viene el segundo nivel lingüístico, que es preescolar desde los 2 años y medio aproximadamente hasta los 5 o 6 años. Un tercer nivel lingüístico, que es la etapa escolar, y ya el lenguaje que se va desarrollando en la adolescencia y en la adultez. Entonces, si quisiéramos una caracterización un poco más específica, ¿qué es lo que vamos mirando dentro del primer año? Hay muchos hitos. Para citar, hagamos referencia a alguno de ellos. Ya sabemos que los precursores lingüísticos se agrupan en forma, contenido y uso, es decir, aquellas conductas precursoras que van a dar forma a la aparición de las palabras y los enunciados, aquellas que van a dar forma a la comprensión de los significados y aquellas que van a dar forma al uso, es decir, al manejo del lenguaje en distintas situaciones contextuales. A los 2 meses, por ejemplo, un niño emite sonidos en presencia de un adulto. A los 3 meses ya sigue los movimientos corporales con la mirada, para que a los 5 meses sea capaz de ya seguir la mirada de su mamá. Esos patrones de mirada son vitales para conformar los precursores del uso. A los 7 meses ya es capaz de diferenciar las entonaciones en el lenguaje que va escuchando. Es decir, cada vez que mamá le habla, papá le habla, puede distinguir con claridad la intención del mensaje a partir de la entonación que ellos usan. A los 9 meses surgen las protoconversaciones, es decir, estas pseudo conversaciones que se dan gracias a un balbuceo continuo que tiene graduaciones y tonales. A los 10 meses ya es más evidente la comunicación gestual y eso pone en evidencia el uso de la intención para poder comunicar. Quizás los recursos lingüísticos todavía no son muy potentes, pero sí hay ganas de comunicar y para ello utilizo entonces los gestos. A los 11 meses, el control y la intención al vocalizar aumenta y se vuelve mucho más potente, razón por la cual aparece entonces muy pronto la primera palabra. Transicionamos entonces a la etapa entre el año y los 2 años y aquí empezamos a ver que la comprensión de las palabras y la aparición empieza a desplegarse. Entre los 2 y los 24 meses se aprenden palabras con un ritmo veloz. Existe un mínimo de palabras que se debería manejar a los 2 años que oscila entre las 50 y las 100. Eso como rango mínimo. Pero siempre la comprensión va a superar la expresión. También se empieza a consolidar el uso de la palabra convencional. ¿Qué significa convencional? Que si bien el niño expresa, por ejemplo, un gesto para decir ahí, pronto ya empieza a utilizar la palabra ahí de manera convencional, es decir, por la vía expresiva. Los niños ya acá imitan mucho más lo que escuchan y es una imitación espontánea. No es una imitación forzada o solicitada por el entorno, sino que escuchan cosas que se les dicen a ellos o que se están diciendo en el entorno y comienzan a copiar. El gesto se vuelve mucho más sofisticado, puesto que empieza a surgir el gesto simbólico, los gestos representacionales de situaciones o de objetos. Y ya es posible observar las primeras combinaciones. Primero las combinaciones se van a dar con palabras y gestos, es decir, el niño va a decir, por ejemplo, mamá, y va a utilizar el gesto para llamar a la mamá. Está tratando de decir mamá ven. Y luego ya va a ser capaz de decir mamá ven y va a utilizar 2 palabras convencionales. La comprensión no solo aumenta hacia el vocabulario, sino también hacia más objetos, a personas, pero también a preguntas y a mandatos simples.
trae tus zapatos, guarda tus juguetes, dame la cuchara, por citar algunos ejemplos. Y entre los 24 y los 36 meses, vamos observando que las combinaciones de palabras entonces ahora comienzan a incrementar. Ya surge entonces la estructura de oración, con función de negación, de afirmación, de interrogación o más funciones, pero ya se caracteriza por presentar de manera estable un verbo o palabra de acción. El vocabulario tiene un crecimiento exponencial, no solamente desde lo receptivo, sino sobre todo de lo expresivo. Se hace ya mucho más visible cómo los niños aprenden palabras y las usan a una velocidad muy llamativa. Y también empiezan a comprender palabras mucho más sofisticadas. Eso ligado a que también están más receptivos a otros estímulos del entorno y muchos de ellos también comienzan el proceso de escolarización, lo que permite el acceso a un léxico más sofisticado. También vas a poder observar que a esta edad los niños comienzan a categorizar los objetos. Ya pueden ordenar juguetes, la ropa, las prendas de vestir, diferenciarlas bien, alimentos, por ejemplo. Entonces, estos son hitos significativos que hay dentro de los 0 hasta los 36 meses. Quiero referirme a la comunicación gestual, porque este es un elemento muy relevante al momento de identificar a niños y niñas que están con una secuencia lenta del desarrollo del lenguaje. Siempre tendemos a centrarnos más en la comunicación expresiva, pero los gestos son un indicador muy relevante. Entre los 9 meses y los 2 años hay un gran desarrollo gestual. La comprensión y el uso de estos se empieza a vincular a las rutinas cotidianas y al interés que hay a acceder a información que está en el entorno y a comunicar lo que está pasando. Los niños se dan cuenta de que ocurren cosas a su alrededor, quieren expresar necesidades, pero dado que su lenguaje oral todavía está en desarrollo y presenta desafíos para poder darse a entender, utilizan entonces los gestos. Estos gestos se pueden organizar en dos grandes tipos. Por una parte, los deícticos, que aparecen entre los 9 y los 12 meses, y por otra parte, los simbólicos. Los gestos deícticos son aquellos como apuntar, que es el gesto que conocemos por excelencia, mostrar, entregar o pedir. Esos gestos van evolucionando y van siendo una parte muy relevante de la resolución de necesidades comunicativas. El gesto de apuntar es el gesto deíctico más popular, pero primero los niños no apuntan con el dedo, sino que apuntan con la mano completa. Luego ya se van diferenciando. Y luego entre el año y los 16 meses empiezan a aparecer muchos gestos simbólicos. Entonces, ese niño que lleva la mano acá al oído y dice aló, está haciendo el gesto de llamado telefónico. Escucha la palabra aló y se lleva la mano acá. Los gestos simbólicos se pueden utilizar con función complementaria y con función suplementaria, tal como señalaba en la cápsula anterior cuando te hablaba de el precursor de la combinación. Hablar de un gesto con función complementaria significa que yo lo estoy utilizando de manera paralela a la palabra que estoy expresando. Entonces, si el niño dice hola y mueve la mano, es decir, hace el gesto a la vez que dice la palabra, lo está utilizando de manera complementaria. Pero si el niño dice mamá y hace así, lo está utilizando de forma suplementaria, es decir, está utilizando una palabra y está acompañándola de un gesto que está reemplazando o supliendo la otra palabra. En vez de decir mamá, hola, dice mamá
y ese gesto está reemplazando la palabra hola. Los gestos complementarios o suplementarios también se pueden observar con los deícticos, pero tienen una fuerza mucho mayor en el uso a nivel simbólico. Así entonces es como dentro de los hitos de la adquisición de los gestos, uno de los proyectos más emblemáticos, que es el Project First Words, está trabajando o ha trabajado presentando cuáles son los 16 gestos que todo niño debería presentar a los 16 meses. Existe un listado con todos esos gestos y que tú puedes consultar o puedes entregar a la familia para poder ir monitoreando. Dentro de los recursos de este curso vamos a entregar ese listado que es de acceso gratuito por sus proveedores. Entonces, podemos decir que los gestos son predictores del desarrollo lingüístico a los 2 años, es decir, un niño o una niña que utiliza una amplia variedad de gestos, es muy probable que a los 2 años tengan mayor variedad en el desarrollo de su lenguaje. Generalmente el ritmo de aprendizaje es mínimo de 2 gestos nuevos cada mes, sin excepción de que un niño pueda ir aprendiendo más gestos aún. Así entonces va completando el repertorio de 16 gestos a los 16 meses. Este lenguaje gestual de tipo simbólico no solamente es una señal de comunicación temprana que le permite al niño dirigir la atención del otro. Piensa que cuando el niño apunta, está logrando que su mamá o que su papá mire hacia el lugar donde él está apuntando, dirige la atención del otro, sino que también le permite compartir un significado y hacer una representación mental de el mundo que va conociendo, de las palabras que va escuchando. Por lo tanto, también es un indicador muy relevante de su desarrollo cognitivo. Hablemos ahora del rol del ambiente. Como les comenté en un principio, la biología y el ambiente interactúan para poder dar curso al desarrollo del lenguaje, pero también en realidad para poder dar curso al desarrollo general. Todo lo que tiene que ver con motricidad, sensorialidad, socioemocional, todo eso se da gracias a una interacción entre el ambiente y el lenguaje. Pero veamos cómo funciona este ambiente de manera muy específica en relación a la adquisición del lenguaje. Sabemos que los adultos que están alrededor van a ser nuestros compañeros comunicativos. Esos compañeros comunicativos funcionan entonces como receptores sensibles y proporcionadores sensibles de modelos lingüísticos. Esos modelos lingüísticos son la base para que todo niño o toda niña pueda tener una referencia de cómo ir adquiriendo el lenguaje. Y eso también se logra gracias a oportunidades que se van gestando en las rutinas propias de cada familia. Entonces, modelos y oportunidades son el balance ideal para poder ir dando pie al desarrollo del lenguaje. El input lingüístico es lo que se conoce como el habla dirigida al niño. Esta habla tiene que tener un balance entre iniciar el turno, es decir, yo tomar la iniciativa de entregar el mensaje, pero también responder al turno. Entonces, ese balance entre inicio de turno y responsividad es vital para que el niño pueda ir desarrollando su lenguaje. Normalmente hablamos de que los niños están expuestos a una gran cantidad de lenguaje y van a poder tener una gran cantidad de modelos, pero no podemos dejar fuera su oportunidad de intercambiar los turnos de manera balanceada. Entonces, podemos decir que el input lingüístico se traduce en un impacto tanto por la cantidad de las palabras, es decir, el conteo, y la calidad de ese input, es decir, la complejidad que va a tener el enunciado con la diversidad léxica. Ambos elementos han sido descritos como predictores del desarrollo lingüístico posterior y éxito en la escolarización. ¿Qué significa eso? Que mientras más enriquecidos o desarrollados estén estos dos elementos o estas dos variantes del input lingüístico, mejores resultados de escolarización van a tener los niños y niñas más adelante.
Entonces, ¿qué entendemos por calidad del input? Lo definimos como aquellas características que van a influir sobre el desarrollo del lenguaje y que guardan relación con los parámetros lingüísticos propiamente tal. Aquí es donde nos referimos, por ejemplo, a la complejidad sintáctica. Seguramente has escuchado muchas veces que cuando hablamos a niños pequeños tenemos que utilizar frases cortas. Es correcto, esa es una adecuación del lenguaje, pero que es recomendada para niños y niñas que están con una trayectoria lenta del desarrollo del lenguaje. La investigación ha probado que aquellas madres que tienen estructuras oracionales más complejas para hablar a sus hijos proporcionan una mejor oportunidad de desarrollo lingüístico y esos niños muestran mejor desarrollo en edad escolar. Otro aspecto relevante es la diversidad y la frecuencia de las palabras. Utilizar un amplio vocabulario y utilizarlo con alta frecuencia también tiene un impacto positivo sobre el desarrollo del lenguaje que los niños van mostrando. Y muy importante también son la frecuencia de las expresiones descontextualizadas. ¿Qué significa esto? Hablar no solamente de lo que está ocurriendo aquí y ahora, sino de aquello que no está pasando en este momento. Este indicador es especialmente sensible cuando se trata de niños que están en edad sobre los 2 o 3 años. Entonces, cuando yo converso sobre lo que pasó en el jardín, cuando estoy en la casa, estoy utilizando una expresión o un lenguaje que está descontextualizado. Y otro indicador relevante son los apoyos para la comprensión, es decir, todas aquellas estrategias que los cuidadores utilizan para poder hablar a los niños y a las niñas haciendo énfasis en características paralingüísticas. Por ejemplo, haciendo énfasis en el tono, como la madrecía, que es una expresión, recalcando o reforzando ciertas características de las palabras, o utilizando los gestos, por ejemplo, o los apoyos contextuales, es decir, mostrando los objetos o de qué estoy hablando. Esos elementos también favorecen el desarrollo del lenguaje y hacen referencia a la calidad del input. Cuando hablamos de cantidad del input, estamos hablando del entorno lingüístico, es decir, cuánto lenguaje está escuchando el niño. Y aquí los estudios han sido muy claros en sus resultados. No es lo mismo la cantidad de lenguaje que el niño escuche que se le habla a él directamente que aquel lenguaje que el niño está escuchando a su alrededor. Entonces, el habla dirigida al niño acá es muy relevante. Cuando papás y mamás conversan con su hijo o con los hijos en la casa, están haciendo mucho mejor uso de los recursos o de las oportunidades y de los modelos. Que no es lo mismo, los niños no se benefician de la misma forma escuchando a otros adultos hablar entre sí. Por eso es muy relevante mantener turnos conversacionales balanceados, los cuales no solamente han demostrado un impacto significativo en el desarrollo del lenguaje, sino en muchas otras áreas más del desarrollo, como aspectos socioemocionales, el crecimiento cerebral, la alfabetización, entre otros. Entonces, los mejores predictores del crecimiento del vocabulario se observan en la conversación que van a tener niños y adultos. En la cápsula siguiente vamos a hablar de la caracterización entonces de los hablantes tardíos.